La consecuencia más importante de la invasión dórica en el siglo X fueron las migraciones en masa y especialmente el establecimiento de colonos en las costas y las islas de Asia Menor. La colonización de Asia Menor por los griegos se verificó a través de las migraciones de tres pueblos diferentes: los eolios, en quienes algunos historiadores creen ver los descendientes de los antiguos aqueos, que se instalaron al norte; los jonios, que ocuparon el centro, desde Esmirna hasta Mileto, y fueron el elemento preponderante, y fundaron Focea, Clazomene, Teos, Lébedos, Colofón, Éfeso, Priene, Mius y Mileto, que con las islas de Quíos y Samos formaron las 12 ciudades de la Dodecápolis jónica. Y por fin, más al sur todavía, con Halicarnaso y Rodas, se encuentran las colonias dóricas. Las migraciones más numerosas se produjeron durante los siglos X y siglos IX a.C., y se veía en ellas un alivio para las monarquías de la península, que estaban llenas de elementos emigrados muy activos y rebeldes, producto natural de las guerras de invasión. Sin embargo, su organización política desde el principio fue muy diferente, y de hecho funcionaban como una ciudad independiente que no reconocía a la ciudad madre ninguna autoridad sobre ella. Desaparece en los colonos el principio de casta, tan ligado a las antiguas gens indoeuropeas y a la institución monárquica. Los nuevos ocupantes no podían aislarse de las poblaciones indígenas que tenían alrededor. Los hombres y las mujeres que dirigían la peligrosa travesía marítima y el establecimiento de un grupo de ciudadanos para fundar una colonia eran considerados como jefes, pero no se atrevían a asumir el título de rey, y sus descendientes se contentaban con honores o eran investidos de un sacerdocio hereditario. Sin duda, el hecho de no haberse establecido nuevas dinastías en las colonias jónicas, desde las que bastaban 2 o 3 días a lo sumo de navegación para llegar a Grecia, debía poner de relieve en las metrópolis que la monarquía era un anacronismo. Las primeras colonias griegas tuvieron carácter agrícola y se fundaron en lugares fértiles y alejados de Grecia, como las de Cirenaica, Sicilia y la Magna Grecia. Sin duda, el clima sano y parecido al de Grecia, y que fueran factibles los mismos cultivos, ejerció un indudable atractivo. Se ha hecho notar, no obstante, que todas las ciudades coloniales griegas se establecieron en lugares a los que podía llegar la brisa del mar, esto es, a una distancia nunca mayor de 30 kilómetros de la costa. Durante las primeras migraciones, los griegos no tuvieron guerras de importancia con la población autóctona de Asia Menor, de Sicilia o de África, porque no pretendían la conquista del interior del país, sino el cultivo de nuevas tierras, la producción de objetos y el desarrollo del comercio entre las islas y las metrópolis. Pero una vez puestas en cultivo las nuevas tierras y producido el excedente de lo necesario para el propio abastecimiento, pudo desarrollarse una clase artesana que comenzó a producir manufacturas de calidad y surgió el comercio a mayor escala. Comenzó entonces a valorarse la ubicación portuaria de la colonia y su situación ventajosa con los vientos, en el difícil arte de la navegación a vela en el Mediterráneo. La población se extendió, y fueron extendiéndose a su vez las colonias fundadas por otras colonias, como las de la focense Marsella, en el oeste del Mediterráneo, que fundó Ampurias, las que fundó la próspera Mileto en el Mar Negro, o las de la Eubea Calcis, madre de ciudades, que fundó tantas en el Bósforo que acabó por denominarse Calcedonia a toda la costa frente a Bizancio. La conversión de las colonias en focos artesanales y comerciales, el empleo de la moneda, que se extendió a Mileto y Éfeso desde el vecino reino de Lidia, el gran desarrollo de la navegación, revolucionaron el mundo griego en todos los sentidos. Nuevas familias se enriquecieron con el comercio y en cada ciudad se estableció un consejo de gobierno, constituyéndose en una suerte de repúblicas aristocráticas. Se inició así en las ciudades jonias del Asia Menor un rico desarrollo cultural y científico,
y una evolución política que terminará en el siglo VI a.C. por frenar la emigración y consolidar la estructura política de la polis. Un proceso de transformación política se inició por toda la Hélade, desde la monarquía, pasando por la república oligárquica y la tiranía, hasta la democracia. En todas las ciudades griegas desde el siglo VIII se observa este fenómeno, la caída de la monarquía y su sustitución por un régimen político de dominio aristocrático. Y exceptuándose a Esparta, en las polei, pronto surgió la disputa por el poder entre la aristocracia terrateniente y los nuevos oligarcas surgidos del comercio y la industria. Y al consolidarse las nuevas capas sociales de los artesanos, los soldados y los marineros, el proceso de reparto del poder vino a desembocar en la tiranía. Los primeros tiranos surgen precisamente en las ciudades comerciales más desarrolladas del Asia Menor, y desde aquí se van extendiendo a toda Grecia. El tirano se hace con el poder usurpando por la fuerza y normalmente con el apoyo popular las funciones militares, judiciales y religiosas asumidas por los magistrados. El gobierno de uno solo, generalmente un plutócrata emanado de la clase comerciante, no tiene en su origen un carácter abusivo o cruel para la mayoría de la población. Al contrario, los tiranos cuando comienzan a gobernar lo que tratan es de asegurarse ante todo el apoyo de las capas populares frente a los aristócratas. El periodo que va del 650 al 550 a.C., en Atenas llega hasta el 510, es el de máximo apogeo de las tiranías en Grecia. En cada ciudad el establecimiento de la tiranía adquiere sus propias características. Los tiranos más conocidos, como Cipselo de Corinto o los Pisistrátidas de Atenas, pertenecen a la clase comercial. Su poderío económico está relacionado con la explotación de las minas de oro de Tracia o las de Laurión, de Lática, de plata, que eran los propietarios, y con el auge a partir del siglo VI de la moneda acuñada como principal fuente de riqueza y de poder para los mismos. El tirano se encumbra en el poder aprovechando las luchas y rivalidades de la aristocracia y con el apoyo de las clases populares a las que se atrae con políticas de desarrollo económico y social como las grandes obras públicas. Pero será precisamente esta estabilidad y el crecimiento económico de la polis las que propiciarán el desarrollo de las capas populares, de donde surgirán las aspiraciones democráticas y la oposición política a la tiranía. Todas estas tiranías arcaicas del siglo VI, vinculadas al proceso de conformación de la polis, evolucionan de un inicial paternalismo hacia el pueblo y un limitado hostigamiento a la aristocracia rival a una represión generalizada de toda oposición a su poder. El caso más conocido es el de los Pisistrátidas en Atenas, que pasan de asumir la aplicación de las leyes de Solón al más absoluto desprecio de cualquier forma de sometimiento a la ley. Otro ejemplo de esta evolución sería Periandro, tirano de Corinto, que llegó a ser considerado en su juventud uno de los 7 sabios de Grecia, quien para mantenerse en el poder no dudó en seguir el brutal consejo de su amigo Trasíbulo, tirano a su vez de Mileto. Trasíbulo solía ejemplificar su modo de gobierno segando a su paso con una vara las espigas más altas y granadas de sus campos. Por fuerza, como escribe en el siglo IV Aristóteles, en tiempos ya de tiranías militares y de decadencia de la polis, el poder absoluto de los tiranos trataba con crueldad a los mejores ciudadanos y se había corrompido por completo, pero estaba herido de muerte por la efervescencia económica y la fuerza de las capas populares.